Padre Dios, gracias porque me das la vida, porque me mantienes en vida, porque estás conmigo. Padre Dios, yo quiero dejarte ser en mí. Por eso ven a mi vida como tú quieres venir. Estar en mi vida como tú quieres estar. Y haz que mi corazón se abra a tu presencia, a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia. Padre de bondad, tú me has dado a tu Hijo, Jesús, para que me enseñe quién eres tú. Para que yo descubra en su persona tu amor y tu misericordia. Por eso hoy quiero estar con Él y lo quiero dejar venir a mi vida. Para que Él me comunique tu vida. En el estar con tu Hijo Jesús. Y por eso te pido, Señor Jesús, que te conozca cada vez más. Para que conociéndote te ame. Y para que amándote te siga en tus condiciones. Enséñame a estar contigo y seguir detrás de ti en el camino hacia Jerusalén. Como el padre del muchacho epiléptico y endemoniado, yo también te pido, tengo fe, pero dame la que me falta. Yo quiero ser libre para seguirte, negarme a mí mismo, cargar con mi cruz, perder mi vida por ti y por el Evangelio. Quiero vivir en el servicio, desinteresado, no buscando los primeros puestos, ni las prerrogativas, ni los lugares de importancia. Quiero huir de la tentación, del exclusivismo, de la arrogancia, de la primacía, y dar espacio y cabida a aquellos que no son como yo, ni piensan como yo. Quiero ser como un niño, poniendo mi confianza en ti y abandonándome en tu presencia, en tus manos, en tu corazón amoroso. Y quiero ser libre también para dejar todo lo que tengo y compartirlo y repartirlo, lo que tengo y lo que soy, como tú me estás enseñando en tu vida. Por eso vamos a escuchar ahora este texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo 17 a 22. Y cuando comenzaba a andar por el camino, vino corriendo un hombre y de rodillas le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, salvo uno, Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, guardé todos ellos desde mi juventud. Y Jesús, mirándolo y movido por amor a él, le dijo: una cosa te falta. Vete, vende todo cuanto tienes
Dad a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él se entristeció por estas palabras y se marchó apenado, pues tenía muchos bienes. Invocamos al Espíritu Santo para que Él abra nuestra mente, para comprender nuestro corazón, para amar y acoger. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar, animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. La semana pasada hicimos y analizamos la estructura del texto, a la vez anticipamos los temas que íbamos a ir tratando desde este Evangelio y sobre todo intentamos hacer una nueva experiencia posicionándonos ante el texto para realizar lo que llamábamos una contemplación. Contemplación ignaciana que se llama, aplicando, ¿verdad?, al texto nuestros sentidos de la vista, del oído, recuerdan, del gusto, del tacto, etc. ¿Por qué? Porque eso está significando que nosotros ya, situándonos en la escena, estamos con Jesús y ya estamos en oración. Pues, ¿qué hacen los personajes? ¿Quién está? ¿Dónde están? ¿De dónde vienen? ¿Dónde me sitúo yo dentro de esa escena? Eso ayuda mucho como una práctica para concentrarse. Muchas veces algunos dicen, no, es que yo me distraigo mucho en la oración, no sé cómo concentrarme. Una de las maneras de concentrarse es eso, meterse en la escena, leer en el Evangelio, pero meterse en la escena. Aquí poníamos dónde estaba esa escena. ¿Qué dice uno y otro? ¿Cómo se acerca? Corre, se pone de rodillas. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le responde Jesús? Bueno, eso es lo que vimos, recuerdan, la semana pasada, adelantando también algunos temas que vamos a ir tratando y tocando en este texto en el día de hoy. Vamos entonces a proseguir, no me paro más porque esto ya lo vimos la semana pasada, y si alguien no estuvo la semana pasada, pues puede ponerse al día en YouTube y en Facebook. Sin olvidar que estamos y es el primer paso de la lección divina, ¿qué dice? ¿Qué dice, verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que estamos intentando, escudriñar las Escrituras para entender el significado, el sentido, lo que el autor quiso decir. ¿Qué es lo que dice el Vaticano II en la Dei Verbum? Que para entender lo que Dios quiere decirnos, hay que entender lo que el autor quiso decir. ¿Recuerdan? Y para entender lo que el autor quiso decir, aquí hay que acudir a los géneros literarios, a las maneras de hablar de la época, a las costumbres de entonces, es decir, situarnos en el ambiente en el que se escribió ese Evangelio, nos puede y nos va a ayudar a entender también lo que el autor quiso decir, más allá del sentido literal del texto. Claro, para entender lo que Dios quiere decirnos, también hay que leerlo con el mismo espíritu con el que ha sido escrito. Ahí está el Espíritu Santo, por eso lo hemos invocado en la oración, porque si no, no vamos a entenderlo, si no lo leemos, no solamente intentando entender al autor con los géneros literarios, costumbres, maneras de hablar de la época, situaciones de las comunidades, sino también el Espíritu Santo, que es el que nos abre para entender, porque fue el que inspiró al autor sagrado para escribir este Evangelio.
Bien, pues eso es lo que no tenemos que perder de vista. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El primer paso de la lección divina, antes de pasar al ¿qué me dice? Cuando uno, en lecturas, en meditaciones y a lo largo de la vida, ya va entendiendo el Evangelio y va entendiendo cada vez más lo que dice, porque nunca se agota tampoco el significado, es ahí también cuando se enriquece el segundo paso de la lección divina, que es ¿cuál? El primero es lección, el segundo es la meditación o meditatio. ¿Qué me dice? Vamos a traducirlo en una pregunta a nosotros mismos, ya personalizar, hacer que el texto, la palabra de Dios, cuestione mi vida. Más lo entiendo, más preguntas me puede hacer. Menos lo entiendo, más pobre será mi percepción e incluso mi vida espiritual, mi vida que se va transformando a la luz de la palabra. Eso es lo que les he dicho muchas veces, que cuando uno conoce a Dios, la ventana oscura del cuarto, de la habitación, se va abriendo y se va viendo cada vez más el polvo que hay en ella, por la luz del sol que va entrando, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios, que es como una espada afilada, que traspasa y llega a lo más profundo de nuestro corazón, porque ilumina, más se entiende, más se comprende, más se hace lección divina, más también puede penetrar dentro de nosotros y hacer que nosotros nos comprendamos y nos veamos mucho mejor, desde Dios, ¿verdad? Bueno, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy bien, aquí tenemos el versículo 17. Y aquí vemos que las tradiciones también, las traducciones pueden variar las traducciones según las Biblias que ustedes tengan. Y algunos veo que lo leen hasta en el celular, así que puede variar. Aquí incluso en este texto que ustedes tienen, el verde de Mateo y Camacho, que es de la escuela de Schocker también, varía un poco y dice que el hombre que se acerca tiene una connotación que es un hombre rico. Algunos manuscritos dicen que es un hombre rico, otros dicen simplemente un hombre, otros dicen simplemente uno. ¿Verdad que algunas Biblias también se refleja en sus Biblias quién dice uno? Uno, sin decir un hombre. Uno, ¿verdad? Uno salió corriendo. En otro dice un hombre. Un hombre. Y en otro dirán un hombre rico. ¿Cuál escoger? ¿Ven? Eso forma parte del texto que nosotros recibimos, que lo recibimos ya hecho por los expertos que lo tienen que elaborar según los diversos manuscritos importantes que se conservan de la Biblia y del Nuevo Testamento. Bueno, no voy a entrar en eso porque eso es una cuestión de expertos. Un hombre rico. Después, por el contexto, sabremos que este uno, que es un hombre, es también un hombre que era rico, porque él no siguió a Jesús. Y dice ¿por qué? Porque tenía mucha riqueza. Esa es la condición. Ya tenemos cuando salía de camino, Jesús salía ¿de dónde? De la casa donde se encontraba ¿quién? Los discípulos, Jesús y aquellos que querían llevar ¿a quién? A los niños. Ya dijimos que cuando sale la casa en el Evangelio de San Marcos es el lugar, el espacio de la comunidad. En la casa Jesús va a dar enseñanzas a los discípulos y también va a curar a personas. La enseñanza de los niños, de aquellos dejar que los niños vengan a mí, porque de los que se hacen como ellos pertenece el reino de los cielos. Pues aquí está que Jesús sale de camino, significa sale de la casa. Sale de camino, que significa que es nuevo ese camino que está haciendo. No es nuevo. ¿Hacia dónde va? A Jerusalén. Eso es constante. Desde el capítulo 8, el camino es hacia Jerusalén. Y en el camino va anunciando la pasión. Hasta ahora ha anunciado 2 veces la pasión. ¿Recuerdan? El primer anuncio de la pasión, que viene después de la confesión mesiánica de Pedro en Cesarea de Filipo,
y el segundo anuncio de la pasión, que va también ligado a la discusión de los discípulos para ver quién era más importante. ¿Recuerdan? Y aquí también había una escena con el niño que lo abraza y lo pone como modelo de la comunidad, es decir, modelo de servicio, modelo de hacerse los últimos. El último modelo niño que hay que entrar en el reino de los cielos, ya dijimos que es que la dependencia, el niño que depende de Dios, que es completa apertura a la acogida del don de Dios en su vida. Eso es lo que significa el niño. El que no acoge a Dios de una forma gratuita, como lo hace el niño, abandonando toda su vida en él, porque el niño depende completamente de los padres, dijimos, ¿recuerdan? Pues no es apto para el reino de los cielos. Es decir, el arrogante, el presuntuoso, el comerciante, pero no el comerciante de dinero, sino el comerciante con Dios, que le pide condiciones, ¿verdad? Que le exige requisitos. Ese tipo de comerciante, no el comerciante de dinero. A Dios, ¿para qué? Para que lo atienda, para que lo acompañe, para que le ayude. Pues eso no es hacerse como el niño. El niño es aquel que se confía, que se abandona en las manos de Dios, ya lo dijimos, porque el niño se tiene que abandonar en las manos de los padres, porque su vida depende completamente de ellos. El niño es el último también, el que no es considerado, por lo tanto el que no merece. No merece porque está puesto en el último lugar. No digo el niño tal como nosotros lo entendemos hoy, Yo digo el niño, recuerden, en la época en la que se escribió el Evangelio, que ahí está el peligro, que nosotros analicemos el niño según lo vemos hoy. Y sin embargo, en la época en la que se escribe este Evangelio, en la época de Jesús, el niño no cuenta. El niño es el que está en el último, por eso Jesús lo pone en medio, lo abraza antes de este espacio y para identificarse con él y ponerlo como modelo a los discípulos. Tienen que hacerse los últimos y servidores de todos. ¿Recuerdan, no? Esa escena, cuando discutían quién era el más importante. Entonces sale de camino, sale de la casa donde les ha enseñado ese abandono, esa confianza en Dios, esa gratuidad en el recibir a Dios, ese recibir a Dios con una disponibilidad total y con una confianza total, como el niño en los padres, y entonces va de camino, con esa actitud seguimos ese camino de ser discípulos de Jesús. ¿Y qué pasa en el camino? Un hombre, un rico, le sale al paso como vino corriendo. ¿El hombre tiene nombre? Sale un hombre, un rico, no tiene nombre. El Evangelio de San Marcos, cuando pone a alguien sin nombre, ¿qué está significando? Que representa a alguien, no a todos necesariamente. Puede ser un grupo determinado de personas, puede ser una colectividad, o todos los que se sitúan en la misma situación del personaje que viene ahora descrito. Y este personaje que viene descrito, en algunos manuscritos pone que es un rico, en otros no. En otros pone solamente que es uno o que pone un nombre. Pero no le da nombre, no le da nombre. Solo posteriormente, cuando por ejemplo Jesús llama a las dos parejas de hermanos, ¿tenían nombre o no tenían nombre? Sí, tenían. Claro. Vio a Simón y a Andrés que estaban echando las redes en el lago. Vio a Santiago y a Juan que estaban en la barca con su padre. ¿Recuerdan? Sí. Tienen nombre. ¿Por qué? Porque ellos no representan una colectividad, ellos van a tener una función única. Ese sin nombre puede representarnos, podemos ser cada uno de nosotros, o aquellos que se sitúan por lo menos en la misma condición representada por este hombre. Lo que va a pasar es una narración, es algo, es una historia. Es algo que acontece en el camino hacia Jerusalén, pero todavía no se va a convertir en enseñanza. A partir de aquí, después Jesús les va a dar una enseñanza a sus discípulos, que después ya veremos qué tipo de enseñanza relacionada con las riquezas. Pero por ahora hay algo que está pasando. ¿Qué es lo que hace el hombre? Se le acerca corriendo.
Y ese ser corriendo es la preocupación urgente. Hay algo que le presiona. Hay algo que este hombre quiere solucionar en su vida. Ya veremos que lo que quiere solucionar en la vida tiene que ver no con esta vida, sino con la vida eterna, con la vida futura, ligada en el pueblo de Israel. En primer lugar, en el pueblo de Israel hay la promesa de una herencia. ¿Cuál es la primera promesa de la herencia? La tierra prometida, ¿verdad? Pero después esa herencia de la tierra prometida que no aparece, ¿en qué se convierte? En la herencia de la vida eterna. Y eso es lo que a este hombre parece preocuparle en este Evangelio, porque la pregunta que le hace es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida definitiva, la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Vamos a decir que esa era la cuestión. Y parece que es una de las preocupaciones que estaba en el entorno del pueblo de Israel. Y esa salvación, evidentemente, venía dada por el cumplimiento de ciertos preceptos. Este domingo vamos a leer el Evangelio de San Mateo, es otro evangelista, ¿verdad? Pues en el Evangelio de San Mateo se pone la misma pregunta indirectamente. Porque cuando Jesús va a hablar de la ley, va a decir que cualquiera que se salte uno de estos preceptos, aunque sean los más mínimos y pequeños, será el último en el reino de los cielos. Pero que los cumpla será el primero en el reino de los cielos. Ven que esa preocupación de la vida eterna ligada al cumplimiento de la ley estaba presente en tiempos de Jesús entre los judíos. Por eso este hombre representa, por lo tanto, a alguien que pertenece al pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel se llaman ellos, nosotros los llamamos judíos. Hay a veces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Dice, pues no hay ninguna, simplemente que ellos se llaman a sí mismos pueblo de Israel, israelitas, pero los que los vemos desde fuera los llamamos como, para identificarlos de aquellos que no son judíos, es decir, que pertenecen a la religión del judía. ¿Okay? Bien, entonces el hombre parece que le urge saber qué va a pasar en la vida eterna, porque en esta vida todavía no lo sabemos ver en el texto. Si no hubiese dicho el texto que era un hombre rico, no se sabría quién es, ¿no? Si leemos nada más que el texto hasta aquí, todavía no sabemos si es rico o no es rico. Sabremos que es rico al final. Por eso algunos manuscritos quieren aclararlo ya desde el principio, porque también San Mateo no dice que es un hombre, ni un rico, sino que San Mateo dirá que es un joven rico. Pero este hombre parece que no es joven por el texto, porque dirá que cuando le dice los mandamientos, todo eso yo lo he cumplido desde joven. Ya lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace con esa urgencia ante Jesús? Arrodillarse. Y arrodillarse puede tener un significado de adoración o puede no tener un significado de adoración. En el Antiguo Testamento se arrodillaban ante los dioses, se arrodillaban ante los hombres santos, considerados santos, por ejemplo ante el profeta Elías, y se arrodillaban también ante los reyes. Ahora, ¿en cuál de estas categorías este hombre está poniendo a Jesús? Como un profeta o como un hombre santo, como un hombre santo, un hombre de Dios, que también ante él se arrodilla, como alguien que tiene autoridad como para responderle a la pregunta que él quiere hacerle. Desde luego ve en Jesús a alguien que tiene autoridad. Jesús lo va a remitir después a Dios,
Vamos, que esto está junto dentro del Evangelio de San Marcos. El hombre que se arrodilla ante Jesús y que le pregunta y que se dirige a él diciéndolo que maestro bueno. Bueno, esos textos, si quieren ver algunos textos en el Antiguo Testamento, ante lo que alguien se pone de rodillas, ante, por ejemplo, un hombre santo, o los dioses, o un rey, aquí están los textos señalados. Primera Reyes 19:18, Segunda Reyes 1:13 y primer libro de las Crónicas 29:20. Es un ejemplo, hay otros, un ejemplo donde alguien se pone de rodillas, o bien se dice ante los dioses, se refiere a los dioses paganos, ante un hombre santo, Segunda Reyes primera, que es Elías, en este caso, o en el libro de las Crónicas, ante el rey. Si lo llama maestro, ¿cómo dicen sus Biblias? En casi todas las Biblias pone bueno, ¿verdad? Maestro bueno, y estamos acostumbrados a leerlo de esta manera, maestro bueno. Aquí este autor ha usado la terminología o el insigne, este adjetivo insigne, para recalcar la autoridad de Jesús. En otras palabras, recalcaría que este hombre, arrodillándose ante Jesús, reconoce que él tiene una autoridad suficiente que le viene de Dios para responder a esa pregunta que tanto le urge en su vida. ¿Qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Heredar, ya hemos dicho, que tiene ese sentido de la herencia de la tierra. Está usando la misma terminología. Por lo tanto, ahí también está usando algo que le viene, como un don, algo que ha recibido, pero él lo ha recibido como perteneciente al pueblo de Israel. Ya tiene la herencia de la tierra prometida, pero le falta la herencia definitiva, que es la vida eterna. Es a lo que está referida esta pregunta. Maestro bueno, vamos a quedarnos así, maestro bueno, maestro insigne, con las dos connotaciones va bien, porque Jesús va a responder quién es bueno sino Dios. Solo Dios. Pero después vamos a ver que eso Jesús no lo dice en contraste, como decir solo Dios el hombre, en comparación, solo Dios es bueno en comparación con los hombres que son malos. En otro momento sí lo dirá, pero no en el Evangelio de San Marcos, sino en el de San Mateo, o en el de San Lucas. Ustedes que son malos saben darle cosas buenas a los hijos, cuando más vuestro Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a los que se le pide. El Evangelio de San Lucas. Bien, entonces la pregunta viene referida en primer lugar a Jesús, al que le llama maestro bueno. Maestro significa que tiene autoridad, por eso dice maestro insigne, maestro con autoridad, maestro que enseña. Él no es aquel que desde la sinagoga de Cafarnaúm enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Recuerdan que estaba allí alguien poseído por un espíritu inmundo y que le dice: ¿acaso has venido a qué? A destruirnos, ¿no recuerdan? ¿Acaso has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Y lo confiesa como el santo de Dios. ¿A quién ha venido a destruir? A los escribas y los fariseos, que enseñan no con autoridad. Jesús está enseñando ¿a quién? ¿Con qué? Con autoridad. Entonces Jesús tiene que liberar al hombre que estaba en la sinagoga. ¿Qué era? ¿Qué representaba? Es decir, aquel hombre adoctrinado por el pueblo de Israel, el espíritu inmundo. Dijimos que era esa fuerza externa que se apodera de uno y no te permite ser tú mismo. ¿Recuerdan? En este caso, el adoctrinamiento de los judíos actuaba como el espíritu inmundo en el hombre de la sinagoga. ¿Qué le dice el espíritu? ¿Acaso no ha venido a destruirnos? Pero ¿por qué se compara la autoridad de Jesús con la autoridad de los escribas y los fariseos? Porque Jesús, con su autoridad, ha venido a destruir la doctrina ¿de quién? De los escribas y los fariseos. Representada en ese hombre poseído por un espíritu inmundo que se encontraba ¿dónde? En la sinagoga. De repente salió ese ahí, diciendo que tenía un espíritu inmundo. Bueno, eso es un maestro, por lo tanto, que enseña con autoridad, porque ya sabemos de dónde le viene la autoridad a Jesús,
porque lleva la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, hay confusión en el judaísmo acerca de la salvación y de la observancia de los preceptos. Si hay confusión en el judaísmo, por eso este hombre quiere luz sobre este tema. Como diciendo, entre nosotros se discute qué es lo que uno tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y algunos dicen exageradamente que si no formas parte de sus grupos, por ejemplo, los monjes de Qumran, y no cumplen los preceptos como ellos, los cumplen pertenecer a ese grupo, es entrar en la vida eterna. Otros nos están diciendo, como los fariseos, que hay que cumplir meticulosamente todos los detalles de la ley. Es lo que en el Evangelio de San Mateo vamos a ver este domingo, que no lo podemos explicar en 1 hora y media, porque la misa no dura 1 hora y media, sino los de la misa que vienen después nos van a echar, ¿verdad? Si fuese la única misa en San Patricio, a lo mejor haríamos las homilías de 1 hora y media, como hacen algunos en la misa, y después el padre Nicolás dice, no, yo no voy a la misa porque es insoportable el padre Nicolás haciendo una homilía de 1 hora y media en una misa, ¿no? El Papa dice que tiene que ser de 10 minutos, así que imagínense. Si hacemos homilías de 1 hora y media. Porque la liturgia es distinto. La liturgia no es para aprender, la liturgia es para celebrar, para nutrirnos de la palabra de Dios, para que en la vida la pongamos en práctica, nutridos por el cuerpo, por el sacramento de la Eucaristía del cuerpo y la sangre del Señor. Es otra cosa. La misa es la celebración por excelencia de los cristianos. El hombre no le está preguntando qué tengo que hacer para ser mejor. O sea, no está interesado en su cambio y en su transformación. Está interesado en qué tiene que hacer para conquistar esa promesa, esa herencia que le ha sido prometida a Israel, que se llama, que ahora no ya más tierra, sino vida definitiva, vida eterna. Por lo tanto, eso también está prefigurando que este hombre ya creía en la vida del más allá, en la resurrección de los muertos. Es que los judíos no creían en la resurrección de los muertos. Pues había unos que sí y otros que no. ¿O no se acuerdan de esa pregunta que le hacen a Jesús sobre la mujer que se queda viuda 7 veces? Y entonces ¿y quién se la preguntó? Los saduceos. Es decir, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y eran los que estaban en torno al templo. Pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces, a ver, ¿dónde se situaba Jesús? ¿De quién va a ser mujer cuando se encuentren todos? ¿Recuerda? Y Jesús dice que cuando resuciten, serán como ángeles. La respuesta. Esa pregunta que le hacen es porque en tiempo de Jesús, los judíos, algunos, no creían todavía en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Ya saben ustedes que la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento es algo que se descubre tardíamente. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que ahí ya sí esos 3 hermanos mártires ya piensan en esa vida eterna como recompensa a los padecimientos que no tienen nada que ver con la recompensa que le es prometida. Entonces, la respuesta que da Jesús más adelante se va a referir al cumplimiento de la ley mosaica, sobre todo al fundamento que son los mandamientos, que como vimos no están todos, sino en la pregunta que se puede presuponer que ahí está el primer mandamiento, del amarás a Dios sobre todas las cosas, cuando Dios dice que solo Dios es bueno. Entonces, acoger la bondad de Dios va a significar, esa bondad de Dios se ha expresado en el don de los mandamientos que nosotros también tendremos que cumplir. Bueno, ahí tenemos esa pregunta. La observancia de los preceptos era ya algo que estaba en el pueblo de Israel y ellos pensaban que cumpliendo los preceptos, no solamente los 10 mandamientos, sino todos los preceptos de la ley mosaica y todas las interpretaciones que algunas escuelas hacían de la ley mosaica, donde había también escuelas. Unos acentuaban más los preceptos, otros acentuaban menos los preceptos.
Recuerdan que Jesús ya tocó el tema de la ley y si la tenían que cumplir o no la tenían que cumplir sus discípulos en el Evangelio de San Marcos, y que esto es fundamental también para entender este texto. ¿Cuáles son las leyes sobre las que le preguntan a Jesús que no cumplían sus discípulos? Lavarse las manos antes de comer. ¿Cuáles otras? Ayunar. Tus discípulos no ayunan, pero los discípulos. ¿Y a qué remite Jesús? Otra de las leyes están también agarrando espigas en día de sábado. Al final Jesús dirá que el sábado está hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado. o el Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado. ¿Y qué dijo después también del ayuno? Que el novio estaba ahí. Cuando el novio está con ellos. Es decir, remite no al cumplimiento, y ya no era una ley estrictamente mosaica, sino que era una práctica religiosa, como las purificaciones tal como ellos las llegaban a entender, sino que remite el cumplimiento de la ley ¿a qué? A la relación con Jesús, porque Él es el novio que está con ellos y por lo tanto tienen que alegrarse con el novio. Es la alianza, por lo tanto la relación de intimidad, la relación personal de alianza de Dios con su pueblo, que ahora será por medio de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer nosotros religiosamente hablando tiene que venir de dónde, no de una ley escrita, sino que tiene que venir de nuestra relación con ¿quién? Con Jesús. Con Jesús. Con Dios por medio de Jesucristo, ya lo sabemos. Pero en primer lugar Jesús nos está remitiendo a su presencia en nuestra vida. Los monjes de Qumran decían que se salvaba uno si pertenecían a su secta. Los monjes de Qumran, que vivían aparte, vivían en el desierto, si uno pertenecía a esta secta de Qumran, decían ya podemos salvarnos. Algunos decían que por el mero hecho de pertenecer al pueblo de Israel, es decir, la circuncisión, pareciera que ya estaban salvados, ya son herederos de la promesa. Sin embargo, la pertenencia al pueblo de Israel no garantiza la salvación. Jesús va a invitar a cada uno a tomar una decisión concreta, y esa decisión en primer lugar es la decisión de cumplir los mandamientos. Pero los mandamientos que Jesús va a nombrar, veremos que no coinciden con los 10 mandamientos, porque se salta como 3 mandamientos. La importancia de la pregunta del hombre rico es: ¿qué puedo hacer ahora, en esta vida? ¿Qué puedo hacer yo aquí, ahora, en esta vida, en este momento, para asegurar el futuro escatológico, es decir, la vida eterna, el más allá? Recibiré la herencia que Dios ha prometido a sus elegidos, en otras palabras, para heredar la vida eterna. La pregunta no es ¿qué puedo hacer yo para salvarme? En otras palabras, ¿qué acciones tengo yo que hacer para merecer la vida eterna? Sino, ¿qué tengo que hacer en esta vida para recibir algo que es un don? ¿Y cuál es ese don? La herencia prometida a sus elegidos. Esa dinámica de don y compromiso, es decir, a ese don hay que responder haciendo algo, va ligada a la salvación. Y Jesús le va a decir lo que tiene que hacer para vivir ese don, para realizar o para que se realice en él ese don que ha recibido, que es el don de la herencia prometida. Cuando se dice que es herencia, esa ha sido prometida. ¿Por quién ha sido prometida esa herencia? Entonces es un don en primer lugar, no se niega. En primer lugar es un don, es una gracia. Es una gracia. Incluso lo llama maestro bueno, y solo Dios es bueno. Una gracia que viene de la bondad de Dios. Ahora, para heredar esa vida eterna, para que ese don, para que esa herencia prometida se realice como cumplida, ¿qué tengo que hacer solamente? ¿Recibir esa herencia y ya y dormirme en los laureles? Pues eso, ahí está el problema. Tengo que hacer algo, tengo que responder, y eso es lo que Jesús va a responder en este momento. Jesús le contestó, en primer lugar, ¿por qué me llamas bueno? ¿O por qué me llamas insigne? Si se traduce con esa, ¿por qué me dices que yo soy el que tenga autoridad? Y dice, el único que tiene autoridad es Dios.
Pero si Jesús después le dice lo que tiene que hacer, significa que Él le habla con la autoridad de quién. Ya lo tenemos. En el fondo ya estamos otra vez, otro texto, en el que se dice que Jesús habla con la autoridad de quién. Porque Él es... Tenemos que leer muchas veces los textos. ¿Dónde dice el texto tal que Jesús es Dios? Así lo dice, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, en el prólogo, lo dice muy claramente. Cuando Jesús se llama a sí mismo yo soy, también lo dice claramente. Cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo, que vamos a leer este domingo, dirá, se os dijo, pero yo les digo. ¿Cómo? Te vas a poner a la misma altura de Moisés, que nos dio la ley de Dios, y ahora tú la cambias. Entonces, ¿tú quién eres? Solo Dios puede hacer eso que Jesús hizo. Se os dijo, pero yo les digo. Él está, lo mismo que dice San Marcos cuando dice que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Lo mismo está diciendo. Pues aquí Jesús, cuando le dice que solo Dios es bueno, le está refiriendo a Él y le está reconfirmando que Él habla con la bondad de Dios, que Él habla con la autoridad de Dios. No le está diciendo al hombre que Dios solo es bueno, que Él no es bueno y que los hombres tampoco son buenos. Está diciendo simplemente, reafirmando en la autoridad que Él tiene al actuar con la bondad de Dios en su vida. Sí, también podría ser de que Jesús le dice solo Dios es bueno, como para que también Él haga un cuestionamiento para Él mismo, para el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es mi interés? Si realmente es mi interés bueno, porque realmente creo que Dios es bueno o me interesa sacar un provecho de Maestro bueno. Es difícil entrar en intenciones. Lo que sí el texto permite que esa bondad de Dios, cuando se habla de esa bondad de Dios, el texto pone en varias ocasiones que Jesús lo miró con amor también a Él. Jesús sí se presenta como el reflejo de esa bondad de Dios. Y lo que le está invitando aquí en este texto al hombre es a que Él acoja esa bondad de Dios, y esa bondad de Dios se ha expresado en el cumplimiento, en el don de los mandamientos. Él busca la vida eterna, y al buscar la vida eterna, ya dije, quizás no busca una transformación personal, sino que busca la herencia prometida. ¿Se puede ver interés en su búsqueda? Sí. Se puede haber un amor de Jesús que le remite a la bondad de Dios, que tiene que reconocer primero en su vida, para que Él viva desde esa bondad su vida, sí. ¿Hay un cambio que le va a pedir, movido por el amor Jesús después al hombre? Sí, se lo va a pedir, sobre todo cuando lo va a invitar a seguirlo, pero seguirlo dejándolo todo y dándole a los pobres. Es decir, sí le va a invitar a dar un paso más de la búsqueda de sí mismo, egoísta, a la entrega de todo a los demás. Sí se puede ver en esa dinámica del texto que Jesús lo está llevando hacia una decisión que lo lleve a ir más allá de la búsqueda de la vida eterna y que lo lleve a seguirlo a Él, ser su discípulo y por lo tanto entregar su vida dejándolo todo. Sí, en ese caso se podría decir que sí. Digamos que Él se queda, es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, ¿qué es lo que hay que hacer para salvarse? Cumplir los mandamientos. Ahora se trata de que Jesús te pide algo más. Claro, este texto está un poquito lisiado, porque el Evangelio de San Mateo va a añadir algo. Si quieres ser perfecto, ve, vende, pero Jesús aquí no dice en el Evangelio de San Marcos si quieres ser perfecto, sino que dice, solo te falta una cosa. Te falta una cosa, es decir, tienes que dar el paso de la búsqueda de la vida eterna, que la puedes conseguir cumpliendo los mandamientos,
pero sin olvidarte que tienes que acoger la bondad de Dios en tu vida primero, porque la herencia es un don que viene de la bondad de Dios. Ahí es donde Jesús remite a la bondad única de Dios, y evidentemente la herencia es un don prometido, pero Jesús va a remitir más. Eso no basta, tienes que pasar de el recibir la bondad de Dios a través del amor de Jesús, porque Jesús lo mira con amor, a través del amor de Jesús que lo va a invitar. Tienes que pasar de la bondad de Dios que te hace cumplir los mandamientos al seguimiento o a la libertad, vamos a decir, de los hijos de Dios, que es lo que Jesús nos trae al invitarnos a seguirlo y a ponernos detrás de él. Hay una diferencia entre cumplir y dar la vida. Hay una diferencia. Eso era lo sí. Y entonces Jesús nos enseña a entregar la vida, no a cumplir los mandamientos. Solamente. Vamos al versículo 19. ¿Quién lo puede leer? Versículo 19. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Aquí también de nuevo los mandamientos, según las traducciones que tengan, pueden ser que varíen un poquito. Normalmente algunos prefieren mantener tal como los conocemos, otros dan o varían en la forma de decirlo. Aquí, por ejemplo, en vez de no defraudes, dicen no cometas injusticias. ¿Eso es un mandamiento? ¿Eso está en la tabla de los 10 mandamientos que conocemos? Tal cual no. Tal cual no. Aquí es donde dicen algunos que este es el mandamiento, que es, digamos, el tic de la cuestión, el centro. Ahí es donde se ve que ese hombre hay algo que no veía en su vida, como que se le escapaba, y sin embargo Jesús lo pone. Y el orden en que pone los mandamientos es el mismo en el que los conocemos nosotros. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está puesto aquí? El último. En el último. Intencionadamente, porque parece como que la familia viene en el último puesto y hay algo que viene antes que la familia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Las condiciones para obtener la vida definitiva, ¿cuáles son? Los mandamientos. ¿Pero qué mandamientos dice? Los últimos de la tabla, los 6 últimos de la tabla. Y entre ellos parece como que cambia alguno, ¿no? Este de no cometerás injusticias. Bueno, el que está, no mates, pues sí, lo conocemos, ¿verdad? No matarás. No cometerás adulterio, también lo conocemos. No robarás, también lo conocemos. No darás falso testimonio, también lo conocemos. No defraudarás, ese parece que es nuevo. Ahí tiene que ver con este hombre que nos dirá después que es un hombre rico. Sustenta a tu padre y a tu madre, porque el honrar a tu padre y a tu madre va ligado al sustento del padre y la madre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús recrimina también a los escribas y fariseos y les acusa de que ellos se saltan el mandamiento de Dios para seguir tradiciones de los hombres? Y no tiene que ver con este mandamiento que dice que lo que da como ofrenda al templo lo declaran como corbán, ofrenda sagrada, y con eso ellos no ayudan, no dan, no honran, no sostienen, no sustentan al padre y a la madre. Honrar al padre y a la madre tiene que ver con el cuidarse de que ellos tengan una ancianidad digna. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dice este hombre. Cumple los mandamientos. ¿Cuál es la respuesta que le da? Que él los ha cumplido. Estos mandamientos, en primer lugar, que no haga daño
al prójimo, proteger la vida y la justicia, no robar. Y después que evitar la injusticia. Y ahí tenemos ese no defraudes, no codiciarás, que sería, ¿cuál sería el mandamiento que no está? No codiciarás los bienes ajenos. No desearás, que nosotros lo hemos traducido solamente por la parte sexual, no desearás la mujer del próximo, del prójimo, ¿verdad? No, y es no codiciarás los bienes ajenos. Ese mandamiento no está, pero viene reinterpretado. En vez de no codiciarás los bienes ajenos, está haciendo no defraudarás. Porque se dirige a un rico y ahí está la maldad o la hipocresía o el error de esta persona. Parece que siendo rico, no dispuesto a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, estaba defraudando o estaba cometiendo sobre todo la retención de los salarios injustos, sobre todo relacionados en el tiempo de Jesús a los campesinos. Por lo tanto, es una persona que cumplía los mandamientos, pero parece que por ser rico era injusto con las personas a los que él tenía asalariados. Y aquí tenemos que era frecuente en tiempos de Jesús retener el salario de los trabajadores. Ustedes recuerdan esa parábola que Jesús contó de los asalariados de la última hora, ¿recuerdan? Sí. Y que les pagó, al final les pagó a todos ¿cuánto? Y ahí también dice, ¿acaso tú, porque yo soy bueno y soy justo, ¿verdad? La bondad, la bondad expresada en el darle a todos. O sea, ¿no habíamos convenido en este salario? Sí. ¿Te lo he dado? Sí. Entonces, ahora si te lo retengo, entonces sí me puedes reclamar. Pero te lo he dado, es lo que habíamos convenido. Entonces, este texto puede interpretarse también desde el libro del Eclesiástico y el Deuteronomio, donde se denuncia las opresiones que se cometen bajo el sol. El Eclesiástico, que habla de todo es vanidad, y del trabajo y del opresor. Aquí en el libro del Eclesiástico 4.1, o el Deuteronomio también, donde no es lícito retirar el sustento de la vida o el salario de los pobres. Entonces, ¿cuándo se acerca este hombre a Jesús? Pidiéndole por la vida eterna. Cuando dice que todo lo ha cumplido y Jesús lo va a remitir después, te falta una cosa, vende, da lo que tienes y dalo a los pobres. Pareciera como que este hombre, que sí veremos más adelante, qué rico, estaba defraudando. En otras palabras, estaba haciendo lo que Zaqueo, o mejor dicho, no hizo, o no estaba dispuesto a hacer lo que Zaqueo sí estaba dispuesto a hacer. ¿Cuándo estaba Zaqueo dispuesto a hacer? Cuando recuerda que era Zaqueo, pero eso no es el Evangelio de San Marcos, es el Evangelio de San Lucas. Zaqueo solamente aparece en el Evangelio de San Lucas. Él sí estaba dispuesto a, si ha defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces más. 4 veces más. Es si he defraudado a alguien. Es decir, si he retenido el salario. Es decir, si le he cobrado más impuestos de lo que tenía que cobrar. Por lo tanto, la primera obligación que le está diciendo Jesús es hacia la humanidad y no hacia Dios. Si quieres salvarte, pórtate bien con los hombres. Pero eso no lo vas a conseguir si no recibes la bondad de Dios en tu vida. ¿Quién es bueno? Tú esperas, te dirigiste a mí como bueno, solamente Dios es bueno. Acoge primero la bondad de Dios en tu vida y después comunica esta bondad cumpliendo los mandamientos. Ahora, ¿qué le responde? Maestro, ¿cómo dice su Biblia? A ver que lo lea uno. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, parece honesto. Pues ya es lo que digo, que ya lo había cumplido todo, parece honesto. Incluso cuando Jesús lo mira con amor después de esto y lo invita al seguimiento, parece que acoge la honestidad de este hombre.
Entonces, ese de no defraudarás era un hombre rico, todo eso lo ha cumplido, incluso parece que no está defraudando a los demás. Pero algunos dicen, sí, este texto deja relucir que a este hombre le falta esa faceta en su vida. Y eso se manifiesta cuando Jesús le pide que lo dé a los pobres y él, sin embargo, se entristece porque tenía mucho dinero. Entonces, Marcos presenta al hombre ideal, al fariseo ideal, al judío ideal, porque cumple los mandamientos, puede considerarse un hombre justo. No hay indicios que nos hagan pensar que no es honesto, que no es sincero en lo que le está respondiendo a Jesús. Y eso se muestra en que Jesús reacciona mirándolo con amor. En otras palabras, está cumpliendo desde que era joven los mandamientos. Jesús lo ama y eso lo lleva a una invitación que lo haga ir mucho más allá. Pero hay una referencia en los mandamientos, ese de no defraudarás, que alude a la apropiación indebida en los mandamientos. Y eso puede reflejar en el texto también que este hombre era incoherente. En otras palabras, que no era muy consciente de que le faltaba. Pero él mismo creía que era justo. Y no se daba cuenta que su riqueza lo cegaba en su actitud ante los más necesitados, ante los pobres. Y es ahí cuando Jesús intenta hacerle ahora resaltar, como queriendo ir con amor, para ver si percibe cuál es su problema. Le está diciendo, hasta aquí llegan también las exigencias de la ley, cumplir los mandamientos. ¿Hasta dónde llegan las exigencias de Jesús? Parece que las exigencias de Jesús son distintas a las exigencias de la ley. Ustedes recuerdan, tienen que ayudar los discípulos cuando el novio está con ellos, pero llegará un día en que le arrebatarán ¿a quién? La exigencia ya no es de la ley, la exigencia es la comunión, el compartir, el comparecer y padecer con Cristo, al que va a ser arrebatado. La identificación con Jesús. Jesús pasa de la ley a la identificación con Él. Por eso esta enseñanza viene camino ¿de dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Es una invitación a seguirlo. Y ahí también la libertad del hombre para seguir a Jesús. Pero eso ya te lo digo desde el principio. Sí, por eso, pero aquí... Si quieres venir detrás de mí, ¿qué tienes que hacer? Primero, niégate a ti mismo. Ya está. Pero aquí Jesús se lo... ¿Es lo que le va a pedir a él? Ajá, pero ya esto... la ley te exige, pero Jesús lo que te pide voluntariamente... Mirándolo con amor, te falta algo, lo invita. Mirándolo con amor. Sin exigencia. Todo eso lo ha cumplido. Después veremos hasta dónde llega entonces Jesús. Pues ahí está, en ese texto que lo vamos a dejar ahí. Jesús llega hasta ahí. Fijando la vista en él, le mostró su amor. La exigencia de Jesús va más allá de la ley. ¿Y parte de dónde? De su amor. Que él también había dicho también ya que solo Dios es bueno. Es decir, que él tenía que acoger en su vida la bondad de Dios y esa bondad manifestarla en la vivencia y el cumplimiento de los mandamientos hacia los demás. La exigencia de la ley viene de la bondad y del amor de Dios, pero él lo quería solamente en el cumplir. Se basa en el cumplir esa ley por sí misma, mientras que Jesús ahora le muestra su amor y le dice que te falta una cosa, y esa cosa que se identifica también con la primera condición del seguimiento. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ahora él, fijando la vista en él, le mostró su amor. El que quiera venir detrás, ¿obliga a Jesús? No. Invita. Ahora él, lleno, fijando la vista en él, le dice, te falta una cosa. Ahora, márchate, todo lo que tienes, véndelo
y dáselo ¿a quién? A los pobres, que tendrás un tesoro en el cielo, y entonces ven y se ven. Véndelo y dalo a los pobres. ¿Se va a quedar sin nada? ¿Va a tener un tesoro dónde? En el cielo. Bueno, pues eso lo veremos ya la semana que viene. No hemos logrado acabarlo, ¿eh? Vamos a dejarlo para la semana que viene. No la semana que viene, porque la semana que viene tenemos el congreso de Anaheim. Entonces la otra semana, que aunque sea ya el inicio de la cuaresma, seguimos. Seguimos con él, ¿ok? Seguimos con las comunidades, después veremos los días que podamos tener de especiales para la Semana Santa. Buenas noches, antes de irnos acabamos con una oración, pedimos a Dios y le damos gracias también por todo lo que Él nos ha revelado, por haber mandado a su Hijo para revelarnos su amor y su bondad. Y que para que ese amor y bondad de Dios, que también nosotros podemos descubrir en esa mirada amorosa de Jesús a cada uno de nosotros, que nos invita a seguirlo en el camino hacia Jerusalén. También a nosotros nos pone delante cuáles son las búsquedas de nuestro corazón. Buscamos la salvación, buscamos la vida eterna, pero la buscamos como algo a lo que tenemos derecho, o simplemente acogiendo la bondad de Dios en nuestra vida. Descubrimos la riqueza de nuestra vocación, a compartir con Él para siempre la vida eterna. ¿Qué busca nuestro corazón? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Él nos mira con amor. Cumplimos por lo menos los mandamientos. Vivimos de la bondad de Dios. Nos dejamos transformar por la mirada amorosa de Jesús. ¿Qué nos va a pedir a cada uno de nosotros? Quizás lo que no le pide al hombre rico, pero sin duda Él nos quiere llevar más allá de nuestras búsquedas para que lo acojamos a Él en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.